Historia de la pedagogía, sección 113, cuarta parte, la época contemporánea. 10. El positivismo evolucionista. 59. El evolucionismo biológico y Darwin. 60. Spencer y la teoría general de la evolución. Esta es una obra de los maestros Avagnano y Pisalberti. 10. El positivismo evolucionista. 59. El evolucionismo biológico y Darwin. El positivismo evolucionista es una rama del positivismo del siglo XIX que, considerando a la evolución como el dato fundamental de la naturaleza y de la historia, por un lado, busca determinar su teoría general, mientras por el otro se afana por describir su acaecer en los diversos campos de la realidad. El concepto de evolución que se manipula a este respecto es decididamente optimista y su significado coincide con el de progreso. En efecto, la evolución como progreso se considera como indudable, casi independientemente de su comprobación empírica. A la idea de evolución cósmica, bosquejada por Kant y perfeccionada por Laplace en lo que se refiere al sistema solar, se agregó la teoría de la evolución biológica como factor decisivo de la génesis de una visión totalmente evolucionista de la realidad. La teoría de la evolución biológica había sido entrevista como tesis general por el naturalista Georges-Louis Buffon, 1707-1788, y formulada después en términos más precisos por Jean-Baptiste Lamarck, 1744-1829. Según Lamarck, los seres vivientes llevaban en sí una tendencia a evolucionar que les permitía adaptarse al ambiente y a sus variaciones, produciendo nuevas características susceptibles de ser transmitidas por herencia. Esta teoría transformista fue adoptada también por Geoffroy Saint-Hilaire, discípulo del más famoso fijista de la época, Georges Cuvier, contra quien la sostuvo en una célebre sesión de la Academia de Ciencias de París en 1830. Sin embargo, por entonces tuvo poco éxito, no obstante la adhesión abierta de Wolfgang Goethe. Fue Charles Darwin, 1809-1882, quien adujo en favor del transformismo pruebas decisivas recogidas en decenios de estudios y observaciones y expuestas en un libro de vasta resonancia, El origen de las especies por medio de la selección natural, 1859. Darwin interpreta y explica la evolución natural por medio de dos leyes fundamentales, la ley de variación y la ley de selección natural. La primera sostiene que en los seres vivientes se producen pequeñas variaciones orgánicas que se verifican con irregularidad y por causas desconocidas, quizás ambientales. Tales variaciones a veces resultan positivas por simple ley de probabilidades, constituyendo una ventaja para los individuos que las poseen, para quienes son valores de supervivencia. La selección natural actúa como la artificial con que un jardinero escoge y hace que se reproduzcan solo las plantas que presentan los caracteres a su juicio convenientes. Pero en la naturaleza, la selección se hace más mediante la lucha por la existencia que se produce necesariamente entre los individuos, debido a la tendencia de todas las especies a multiplicarse de acuerdo con una progresión geométrica. Este supuesto ha sido tomado por Malthus. Darwin considera que las pequeñas variaciones pueden transmitirse por herencia y que, por lo tanto, si son útiles a sus propietarios, son susceptibles de acumularse hasta producir nuevas variedades y nuevas especies, más aptas para sobrevivir en el ambiente natural y biológico. En pocas palabras, la naturaleza hace en una escala mucho más vasta lo que el hombre hace con las plantas y los animales domésticos para obtener las variedades más útiles a la satisfacción de sus necesidades. La naturaleza no conoce límites a su poder porque no tiene prisa, puede esperar lapsos enormes y no tiene que realizar economías, pues puede sacrificar un número inmenso de individuos eliminándolos en la lucha por la existencia, mientras se afirman lentamente los pocos que, dotados de cualidades superiores, darán origen a nuevas especies más perfectas. No obstante, Darwin saca de su doctrina conclusiones optimistas, pues cree haber demostrado la inevitabilidad del progreso biológico del hombre,
Del mismo modo, como el romanticismo idealista creía haber demostrado la inevitabilidad del progreso espiritual. La otra gran obra de Darwin, La descendencia del hombre, se propone ante todo probar que no existen diferencias de cualidades, sino solo de grado, por lo que se refiere a las facultades mentales entre el hombre y los mamíferos superiores. Por consiguiente, nada se opone a que el hombre descienda de especies animales inferiores, y para vencer a la repugnancia moral que podría experimentarse ante semejante tesis, Darwin alega que, a menudo, los simios se comportan mejor y con mayor generosidad que los hombres. El perfeccionamiento de la especie humana lo atribuye a los efectos de las selecciones sexuales y a la aparición de cualidades cooperativas que a la competencia brutal. Darwin pretendió ser y fue un hombre de ciencia. Solo en sus cartas se encuentran atisbos de su posición filosófica. Preferiría calificarse de agnóstico, sobre todo en los últimos años de su vida. El vocablo agnosticismo había sido creado en 1869 por el naturalista inglés Thomas Huxley, quien, antes de la aparición del origen de las especies, había llegado por su cuenta a la idea de la transformación de las especies y se convirtió en uno de los más entusiastas partidarios de Darwin. El término se le ocurrió por antítesis a los gnósticos de los primeros tiempos de la Iglesia, que pretendían saberlo todo acerca de las cosas que Huxley declara ignorar. Expresa la imposibilidad de encontrar en el dominio de la ciencia nada que confirme o desmienta decisivamente a las creencias religiosas. 60. Spencer y la teoría general de la evolución. Mientras el evolucionismo biológico suscitaba críticas y adhesiones y encontraba confirmaciones clamorosas en el descubrimiento de restos fósiles de especies extintas y fragmentos de esqueletos que se consideraron como pertenecientes a un ser intermedio entre los monos y el hombre, Pithecanthropo, la teoría general de la evolución nacía y se afirmaba sobre todo por obra de Herbert Spencer. Nacido el 27 de abril de 1820 en Derby, Inglaterra, Spencer fue el primer ingeniero ferroviario, más tarde director de la revista Economist, y por último se dedicó en exclusiva a componer su sistema de filosofía sintética, cuyo primer volumen, el más estrictamente filosófico, lleva el título de Primeros Principios, 1862. A este siguieron los relativos a la biología, la sociología, la ética y la política. Spencer murió el 8 de diciembre de 1903. La primera parte de los Primeros Principios, titulada Lo incognoscible, se propone demostrar la inaccesibilidad de la realidad última y absoluta y provoca un encuentro y una conciliación entre la religión y la ciencia. La última verdad de todas las religiones es que la existencia del mundo, con todo lo que éste contiene y todo lo que lo circunda, es un misterio que exige continuamente ser interpretado. Todas las religiones fallan al dar esta interpretación y el misterio se vuelve cada vez más tal a medida que la religión progresa y renuncia a esclarecerlo o a expresarlo mediante imágenes inadecuadas. Por su parte, la ciencia choca contra el misterio que oculta a la naturaleza última de la realidad, cuyas manifestaciones estudia: el tiempo, el espacio, la naturaleza y la fuerza. ¿Qué duración tiene la conciencia y qué es el sujeto mismo del pensamiento? Son enigmas impenetrables para la ciencia. Estos enigmas pertenecen al dominio de lo absoluto, del que está excluido nuestro conocimiento, que permanece en los límites de lo relativo. Por consiguiente, su insolubilidad no es provisional, sino definitiva e irremediable. Sin embargo, Spencer no se contenta con llegar a un concepto negativo de lo absoluto. Afirma que lo absoluto es la fuerza misteriosa que se manifiesta en todos los fenómenos naturales, materiales y espirituales, y cuya acción es sentida positivamente por el hombre. Pero no es posible conocer ni definir con exactitud esta fuerza. Por lo tanto, la tarea de la religión consiste en hacer presente al hombre el misterio de la causa última, así como la tarea de la ciencia es ampliar incesantemente el conocimiento de los fenómenos. De esa forma se elimina todo choque o antagonismo entre la religión y la ciencia. Pero, si a la ciencia le compete el dominio de lo cognoscible, mientras a la religión le compete el reconocimiento de lo incognoscible, ¿qué le queda a la filosofía? La filosofía es el conocimiento más general y su cometido
es reunir los resultados más generales de cada ciencia en particular y unificarlos por medio de un principio aún más general que no puede ser otra que la teoría de la evolución. Por tanto, Spencer dedica la segunda parte de los primeros principios a determinar la naturaleza y los caracteres generales de la evolución, mientras que en otras obras estudia el proceso evolutivo de los diversos campos de la realidad, en la biología, la psicología, la sociología y la ética. Lo primero que se determina de la evolución es que ésta es el paso de una forma menos coherente a otra más coherente. El sistema solar, surgido de una nebulosa, un organismo animal, una nación, muestran en su desarrollo este paso de un estado de disgregación a otro de coherencia y armonía crecientes. Pero en el proceso evolutivo, lo fundamental es que lo define como la transformación de lo homogéneo en heterogéneo. Esta caracterización se la sugieren a Spencer sobre todo los fenómenos biológicos. Todo organismo, planta o animal, se desarrolla diferenciando sus partes que, en un principio, son química y biológicamente indistintas, pero luego se diferencian al formar células, tejidos y órganos diversos. Para Spencer, este proceso se da en todos los campos de la realidad, por ejemplo, en el lenguaje, que primero se compone de simples exclamaciones y sonidos inarticulados y luego se diferencia en palabras distintas, y en el arte que, a partir de los pueblos primitivos, se divide progresivamente en sus diferentes ramas: arquitectura, pintura, escultura. Por último, la evolución implica también un cambio de lo indefinido en definido. Por ejemplo, es indefinida la condición de una tribu de salvajes donde no existe especificación de tareas y funciones. En cambio, es definida la condición de un pueblo civilizado basada en la división del trabajo y de las clases sociales. De esa forma, la evolución se entendía como el paso de una homogeneidad indefinida e incoherente a una heterogeneidad definida y coherente, paso que determina una concentración de materia y una dispersión de energía. Según Spencer, este paso es necesario, es decir, necesariamente determinado. La homogeneidad es un estado inestable que no puede durar y debe convertirse en heterogeneidad para alcanzar el equilibrio. Por lo tanto, la evolución debe empezar, y una vez empezada, debe continuar porque las partes que han quedado homogéneas tienden a su vez, en virtud de su inestabilidad, hacia la heterogeneidad. El sentido de este proceso necesario es optimista. Spencer reconoce que por la ley del ritmo, la evolución y la disolución deben alternarse. Pero considera que cuando la disolución se verifica, es la premisa de una nueva evolución. Por lo que se refiere al hombre, la evolución debe determinar una armonía creciente entre la naturaleza espiritual y las condiciones de vida. Esta es, dice Spencer, la garantía para creer que la evolución puede terminar solo con el establecimiento de la mayor y más completa perfección.